Buenas noches, profesor. El día de hoy vengo a hablarles sobre Karl Marx y los aportes que ha tenido este en la escuela clásica. Para comenzar, este sería mi mapa conceptual donde yo he tratado de resumir los aportes que Karl Marx ha tenido en esta escuela. Su crítica fue profunda al capitalismo, lo consideraba un sistema económico y social inherentemente injusto y explotador. Esto nos quiere decir que pocos se aprovechaban de muchos. Los pocos vendrían a ser los capitalistas y muchos los trabajadores. Esto se basaba en cuatro cosas: la explotación de la fuerza laboral, alineación del trabajo, desigualdad y concentración de la riqueza, crisis y contradicciones internas. En la explotación de la fuerza laboral, acá nos decía que los trabajadores producían más valor del que recibían como salario. Esta discrepancia entre el valor creado por el trabajo y el salario recibido, Marx lo llamaba como plusvalía, y esta era la base que sostenía la explotación capitalista. La segunda sería la alineación del trabajo. El capitalismo alineaba a los trabajadores de su labor y su producto, generaba una sensación de desconexión y falta de realización personal. Un ejemplo de esto sería si, por ejemplo, en una cadena de montaje los trabajadores realizan tareas repetitivas y monótonas durante largas horas, pero no tienen un control sobre el proceso de producción, no, ni sienten una conexión significativa con el producto final. Esto podría generar que los trabajadores se sientan desconectados con el producto que están realizando y desmotivados para seguir haciendo su trabajo. Ya. La desigualdad y concentración de la riqueza. En el capitalismo concentra la riqueza en manos de unos pocos, mientras que la mayoría enfrentaba condiciones de vida precaria. Como estaba comentando antes, se refiere a esto a que los capitalistas eran los que tenían la mayor cantidad de dinero, tenían vidas opulentas, tenían buenos sueldos, buenas casas y buenos trabajos, mientras que los trabajadores, su vida era más precaria, eran más simples, no tenían muchos lujos y tenían más problemas para seguir con su vida. Crisis y contradicciones internas. En esta, Marx argumentaba que el capitalismo es propenso a crisis cíclicas debido a sus propias contradicciones internas, como la sobreproducción y la estabilidad económica. Un ejemplo claro sería esto, la caída de la bolsa de valores, que ocurre cada cierto tiempo y es algo cíclico, o sea, ha pasado los años y sigue ocurriendo, relacionando a la inestabilidad económica. Y en la sobreproducción se refiere a que cuando las personas hacen un producto de más, o sea, hay demasiada cantidad de un producto, el producto pierde su valor y normalmente las empresas cierran y despiden a sus trabajadores. Esto lleva a que muchos pierdan su empleo y esta crisis es exacerbada, como decía, por la sobreproducción. O sea, la gente pierde su empleo y causa más problemas en la población. Con estos cuatro puntos, Marx propuso la teoría del valor del trabajo, donde sostenía que un valor de un bien o servicio estaba determinado por la cantidad del trabajo necesario para producirlo. Otra decía que desafiaba en esto a otras teorías del valor, que era el capitalismo. Y la otra sería, explicaba cómo el capitalismo explota a los trabajadores. Como ya comentaba, normalmente los trabajos eran mal pagados y se refería a esto a que los capitalistas aumentaban más su riqueza y daban poco dinero a los trabajadores. Esto nos llevaba al análisis de las relaciones de clase y el enfoque de la lucha de clases, donde ya he estado comentando, donde identificaba principalmente dos principales clases. Como estaba comentando, la burguesía y el proletariado, o como era capitalistas y trabajadores, donde la burguesía era prácticamente los dueños de los medios de producción, de las empresas importantes y eso, y el proletariado eran los trabajadores, los que vendían su fuerza laboral. En acá destacaba la lucha constante entre estas clases por intereses opuestos, donde argumentaba que debía haber la clase dominante debería ser los proletariados. Y acá argumentaba también que la lucha de clases es vista como el motor de cambio social hacia una sociedad sin clase. Se refería a que ya no debería haber más clases, solo debería haber proletariados o gente normal, por así decirlo, donde todos seamos iguales. Esto argumentaba Karl Marx relacionado al comunismo. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar mi exposición. Hasta luego.